A ver, está tardando un poco. Bien, entonces en la clase de hoy vamos a hacer algunos ejercicios de distribución normal. Esta distribución hemos dicho que es una distribución, la distribución más utilizada en relación a variables aleatorias continuas, variables que se miden, que tienen unidades y que tienen instrumentos de medición en la mayoría de los casos, ¿no? Y por lo tanto, en ambiental tenemos una gran cantidad de variables de este tipo, ¿no? De esta característica. Uno de los, habíamos indicado también en una clase anterior, tenemos un modelo, el modelo, ese modelo matemático en estadística se denomina la función de densidad de probabilidades. Densidad porque está relacionado a un área, ¿no? En realidad la probabilidad se expresa por un área debajo de la curva normal, tomando en cuenta que esa curva, para que sea una función de densidad, tiene que cumplir el requisito de que su sumatoria tiene que ser igual a 1, ¿no? Entonces, a partir de ese modelo matemático que vimos en clases, donde tenemos una variable aleatoria, ¿no? Una variable aleatoria continua, que es la variable independiente X, que puede ser temperatura, precipitación, etcétera. Y también hemos podido ver ahí en el modelo, tenemos muchas constantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el valor de pi, tenemos el valor de e, que es la base de los logaritmos neperianos, pero también tienen que tomar en cuenta que los parámetros de la distribución para ese conjunto de datos también se constituyen en constantes, ¿no? Tanto mu, que es el parámetro de localización o la media poblacional, y el otro parámetro que es la desviación estándar poblacional, sigma, que se lo conoce como el parámetro de forma. Entonces, uno define la localización y el otro la forma de la curva, ¿no? Entonces, vamos a compartir la pantalla para que podamos resolver un ejercicio. Bueno, viendo también un poco la parte teórica. Bien, no sé si ya se puede ver Excel. Hola. Sí, se ve. Bien, entonces acá nosotros hemos dicho que, bueno, lo vamos a cambiar un poco el enfoque de este ejercicio, ¿no? Porque tenemos que tomar en cuenta otros aspectos más teóricos, ¿no? El enunciado va a ser el mismo, lo que vamos a aumentar van a ser algunos incisos más acá, ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho que tenemos un modelo, ¿no? Un modelo que lo vamos a ver, vamos a tratar de colocarlo de acá. Bien, tenemos un modelo que lo vamos a colocar para que se pueda ver mejor acá. Bien, este es el modelo que vamos a colocar ahí. Esto vamos a colocar un poco más acá. Bien, ahí está bien. Bien, ustedes pueden ver ahí, nosotros tenemos un modelo, ¿no? Un modelo, este es el modelo matemático, pero que hemos dicho que en estadística este modelo se denomina la función de densidad de probabilidades, porque lo que nos va a hacer es calcular áreas. Y esas áreas debajo de la curva representan las probabilidades de ocurrencia, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos, ¿no? Eh, si vamos desarrollando f de x, como todo modelo matemático, es la variable dependiente. O sea que nosotros conocemos f de x como y más que todo, ¿no? Y en cambio x es la variable independiente, es la variable aleatoria que nosotros tenemos acá. Y en el modelo podemos ver que tenemos, por ejemplo, sigma, que es la desviación estándar poblacional, pero como es un parámetro, también se constituye en una constante. Pi es también una constante.
E, la base de los logaritmos neperianos, también es una constante. Mu, la media poblacional o el parámetro de localización, también es una constante. Sigma es una constante. Entonces, el f de x, que sería para nosotros la frecuencia, la altura de la curva o la ordenada de la curva, va a estar en función solamente entonces del valor de x, ¿no? Del valor que nosotros tengamos de precipitación, de temperatura, de cualquier variable aleatoria continua, ¿no? Entonces ya tenemos el modelo. Entonces, nosotros hemos indicado de que tenemos dos parámetros, entonces eso también lo vamos a colocar acá, ¿no? Entonces nosotros decimos una variable aleatoria x, acá vamos a colocar, x es una variable aleatoria x, hemos dicho que se distribuye normalmente con parámetros, con dos parámetros, con los parámetros mu y sigma. Entonces vamos a colocar esto en letras griegas. Entonces tenemos acá mu y tenemos por otro lado sigma, ¿no? Entonces ahí vamos a tener esos, esos dos parámetros, ¿no? Entonces vamos a colocar acá, vamos a darle un relleno. Bien, entonces acá tenemos x, entonces hemos dicho que se distribuye normalmente con sus parámetros mu y sigma, ¿no? Entonces ahora acá lo que vamos a decir, ¿qué será mu? Y para que, bueno, eso vamos a ver también eso, que es parte de la teoría de esta distribución, ¿no? Pero nosotros vamos a tener entonces acá el valor de mu. Bien, aquí vamos a colocar. Entonces vamos a tener mu. Entonces, mu es, hemos dicho, la media, es la media poblacional, la media poblacional, y que también se conoce como el parámetro de localización. Este es el parámetro de localización, ¿no? Entonces, para un conjunto de datos, este también es una constante, llega a ser entonces una constante también para un conjunto de datos, ¿no? Bueno, y el otro parámetro, vamos a colocar también es sigma, ¿no? Entonces colocamos acá sigma, ¿no? Y vamos a tener entonces acá el valor de sigma. Sigma hemos dicho que es la desviación estándar. La desviación estándar poblacional, ¿no? Es la desviación estándar poblacional y que se conoce con el nombre de parámetro, el parámetro de forma, ¿no? Y ese parámetro de forma también llega a ser una constante para un conjunto de datos, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el parámetro de localización, que tiene como función, como objetivo, ir trasladando la curva normal de un punto hacia otro punto, hacia un punto mayor o hacia un punto menor. En cambio, sigma, que es la desviación estándar poblacional, es un parámetro de forma de la curva de distribución. Por lo tanto, el valor de esta desviación va a ser que la curva, y eso también está relacionado con lo que vimos en estadística descriptiva, el valor de sigma va a definir si nuestra curva va a ser leptocúrtica, mesocúrtica, platicúrtica, que es lo que sería, digamos, lo de la curtosis, ¿no? Entonces, también esa desviación estándar, entonces su valor va a hacer que cambie la forma de la curva, manteniendo sus propiedades de simetría de la curva, de que el área debajo de la curva siga siendo igual a 1. Entonces, todo eso va a mantenerse. Lo único que va a cambiar es la forma, ¿no? Bien, entonces, esos son los parámetros de en cualquier ejercicio, tiene que haber, si es que no se les da directamente mu, la media poblacional, y el valor de sigma, tiene que haber una manera en la cual nosotros podamos encontrar ese valor, ¿no? Pero tiene que haber, si no, no podemos calcular nosotros probabilidades de ocurrencia porque son los parámetros de la distribución normal, ¿no? Tanto mu como sigma, ¿no? Entonces, ahora nosotros para cada ejercicio tenemos que tener, y en nuestro caso dice acá, ¿no?
Dice, estudios meteorológicos indican que la precipitación fluvial mensual en periodos de sequía en una cierta región puede ser considerada como una variable aleatoria que sigue aproximadamente una distribución normal con una media de 30 milímetros y una varianza de 16 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos como entrada. Acá lo más importante es que, en este caso, nos está diciendo que esta variable aleatoria sigue aproximadamente una distribución normal. Eso significa que con los datos que se tenían de precipitación fluvial mensual de muchos periodos, entonces ya es establecido que la curva de distribución de esta variable, que es la precipitación fluvial mensual, tiene una aproximación a una curva en forma de campana muy similar a la normal. Y por lo tanto, nosotros podemos utilizar las propiedades de esta distribución para calcular probabilidades, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos que preguntarnos ahora, ¿cuál es la variable aleatoria? Entonces vamos a colocar A. ¿Cuál es la variable? En este caso, la variable aleatoria continua, ¿no? ¿Cuál es la variable aleatoria continua? Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo acá en la pregunta, la variable aleatoria continua es la precipitación fluvial mensual. Entonces, decimos la variable, ¿no? La variable aleatoria X, ¿no? Es la precipitación fluvial mensual. También está expresado mensual en milímetros, ¿no? Entonces, aquí está en milímetros. Entonces, acá nosotros hemos dicho que una característica de las variables aleatorias continuas es que son expresados a través de números reales. Eso quiere decir que tiene enteros y decimales. Pero también hemos dicho que tiene que tener una unidad de medición, que en este caso son los milímetros, pero también tiene que tener un instrumento de medición. Y el instrumento de medición, en el caso de la precipitación fluvial, es el fluviómetro, ¿no? Entonces es el instrumento que nos mide el valor de la variable aleatoria X, ¿no? Entonces, ya está eso definido ahí, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir ahora, B, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los parámetros de la distribución? ¿No? ¿Cuáles son los parámetros de la distribución? ¿No? Entonces, acá ya hemos indicado acá cuáles tienen que ser los parámetros. Entonces, nosotros simplemente vamos a agarrar estos dos, vamos a copiar y vamos a ver entonces acá qué tenemos entonces para nuestro caso. Entonces, aquí qué pasa, a ver. Bien, entonces te vamos a colocar más acá. Bien. Bien, entonces aquí tenemos nosotros, ¿no? Que por ejemplo tenemos nuestros parámetros para nuestro caso. Aquí vamos a colocar esto más abajo. Bueno, aquí tenemos otra medida más. Esto vamos a tratar de colocar ahí bien. Bien, ahora sí. Entonces vamos a tener otra medida, que es la varianza. Eso está en la pregunta, la varianza, ¿no? Pero la varianza está relacionada, como sabemos, con la desviación estándar, ¿no? Entonces vamos a tener acá también sigma cuadrado, ¿no? Sigma cuadrado es la varianza. Entonces vamos a tener acá la varianza. Bien, acá tenemos entonces la varianza. Bien, entonces, ¿cuáles son nuestros valores? Dice, tiene una distribución normal con una media de 30 milímetros. Media, entonces acá tenemos 30 milímetros. Ahí está su unidad, ¿no? Entonces tenemos 30 milímetros acá. Bien, ¿qué más nos indica ahí? Y con una varianza, dice, con una varianza de 16 milímetros cuadrados. Entonces tenemos varianza, ahora tenemos que irnos a varianza 16 milímetros cuadrados, y entonces vamos a tener acá milímetros cuadrados, ahí tenemos milímetros cuadrados, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a indicar
que hay una relación directa entre desviación estándar poblacional y varianza poblacional. Entonces, esto de acá es la media poblacional, ¿no? Lo que tenemos acá es la varianza poblacional, ¿no? Lo que tenemos que tener acá es la desviación estándar poblacional. Bien, entonces acá tenemos que tener, ¿y cómo vamos a sacar? Si nosotros tenemos la varianza, entonces la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces este sería nuestro valor de la desviación estándar, 4 milímetros. Bien, entonces tenemos todo eso ahí. Y por lo tanto, dos puntos. Vamos a decir entonces que la media, mejor dicho, que la variable aleatoria precipitación fluvial mensual se distribuye normalmente con una media de 30 milímetros, y una desviación estándar de 4 milímetros. Entonces, eso es lo que tenemos. Por lo tanto, decimos que la variable aleatoria se distribuye normalmente con 30 milímetros de media y 4 milímetros de desviación estándar poblacional. Bien, hemos dicho que nosotros ahora vamos a hacer un poco diferente esto de las preguntas. Vamos a hacer también estas preguntas, pero lo vamos a hacer más después. Entonces acá vamos a colocar inciso A. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, antes de eso, nos falta un aspecto importantísimo. C. Funciones de Excel para el cálculo de probabilidades, ¿no? Entonces acá tenemos otros dos aspectos importantes y eso también lo vamos a colocar acá. Nosotros podemos tener los valores de X, ¿no? Acá vamos a colocar. Podemos tener los valores de X, ¿no? Y querer calcular las probabilidades, ¿no? Y querer calcular las probabilidades. A ver, vamos a ver acá. Aquí vamos a ver. Bien. Entonces, nosotros tenemos acá, tenemos X y queremos calcular la probabilidad, ¿no? La probabilidad. Entonces, si nosotros tenemos el valor de X y quiero calcular las probabilidades, ¿no? Entonces vamos a utilizar, ¿no? Acá, bueno, acá vamos a colocar, utilizar la función dist.norm.n de Excel, ¿no? Entonces, si tenemos X y queremos calcular la probabilidad, utilizar la función dist.norm.n de Excel, que sería la función directa. Esa es la función directa, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso. Y esto entonces lo vamos a colocar acá. Ahí. Bien, entonces ahí tenemos una de las funciones, la función directa. Bien, y ahora hacemos lo siguiente, vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Y ahora vamos a hacer lo siguiente al revés, ¿no? Al revés, ¿qué pasa si yo tengo acá, más bien, tengo la probabilidad o el área, ¿no? Entonces voy a tener ahí la probabilidad o el área y quiero calcular los valores de X, entonces al revés. Entonces en este caso vamos a tener que utilizar la función, vamos a utilizar la función inf.norm simplemente. Entonces lo vamos a sacar ahí eso. Entonces ahí tenemos esas dos funciones, ¿no? Que son las que vamos a utilizar de Excel. Una que es la función directa y esta que es la función, esto tenemos que cambiar, esta es la función inversa. Esta es la función inversa. Bien, entonces ahí tenemos la función
directa y la función inversa. Bien, entonces ahora vamos a hacer recién las preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, calcular la probabilidad de tener, ¿no?, precipitaciones pluviales mensuales, ¿no? Por ejemplo, menores a 25 milímetros. 25 milímetros. ¿Cuál será esa probabilidad? Calcular la probabilidad de tener precipitaciones fluviales, dice, mensuales menores a 16, mejor dicho, a 25 milímetros. Bien, entonces ahora nos vamos acá y vamos a expresar eso en términos de probabilidades, ¿no? Entonces lo que queremos calcular es la probabilidad de tener valores de X menores a 25 milímetros. Entonces, esta es la respuesta que tenemos que dar ahí. Entonces, acá tenemos una probabilidad. Y por lo tanto, vamos a decir ahora que X1, tiene un valor de ¿cuánto? De 25 milímetros. 25 milímetros. Bien, entonces ahí tenemos los 25 milímetros. Esto lo vamos a centrar. Bien, entonces ahora, aquí vamos a colocar la probabilidad. La probabilidad va a ser igual. ¿Qué estamos queriendo? ¿Qué estamos teniendo ahí? Nosotros tenemos X es 25 milímetros. ¿Y qué queremos calcular? La probabilidad. Entonces, estamos en el primer caso. Tengo X y quiero calcular la probabilidad. Entonces, tengo que utilizar la función dis.norm.n. Entonces acá tengo la función dis.norm.n. ¿Cuál es el valor de X? Entonces el valor es 45, ¿no? Ahí está en la celda B32, el valor es 25. Entonces, ¿cuánto vale la media? La media, entonces vamos acá, la media vale 30, ¿no? 30. ¿Cuánto vale la desviación estándar? La desviación estándar vale 4. Y en este caso, hemos dicho ya también en la anterior clase, siempre tiene que ser verdadero, porque son áreas acumuladas en la distribución normal, y por lo tanto, esta sería nuestra probabilidad. Entonces, nuestra probabilidad va a ser, ¿no? Esta probabilidad va a ser en términos, de porcentaje, entonces vamos a tener un valor del 10.56%. Entonces, esa sería la probabilidad de tener precipitaciones pluviales menores a 25 milímetros, ¿no? Entonces, acá tenemos entonces el cálculo, ¿no? Pero también hemos dicho que podemos utilizar un graficador, ¿no? El graficador. Entonces, vamos a ir al graficador. Vamos a tener ahora el programa Infostat, ¿no? Entonces, hemos ido al graficador, vamos a ver que Infostat aparezca ahí. Y lo que tenemos que calcular ahora es la curva. En la curva de esta distribución, ¿dónde está el valor de 10.56? Tiene que estar coloreado esta superficie, este porcentaje que representa la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Bien, entonces vamos a tener ahora, acá nos vamos con Infostat. A ver, vamos a ver. Bueno, ya pueden ver Infostat, hola. Sí, sí. Bien, entonces nos vamos a aplicaciones didácticas, gráficos de función de densidad. Entonces, la media, hemos dicho que nuestra media es 30, ¿no? La varianza, ¿no? La varianza es 16. Ahora quiero encontrar para valores menores o iguales a 25, entonces aquí simplemente le voy a colocar 25 y ahora voy a aceptar, ¿no? Entonces, ahora voy a colocar acá en este eje el valor de 25 para tener una línea vertical. Y tengo todo esto, voy a copiar y lo voy a pegar, ¿no? Entonces lo vamos a pegar acá. Y esta sería entonces nuestra figura, ¿no? Entonces pueden fijarse acá,
tenemos la curva que tiene una media de 30 justamente acá, tiene una distancia de este punto asintótico, que eso vale 4 milímetros, que es la desviación estándar poblacional. Hemos dicho para valores de 25, para valores menores a 25, esta línea vertical es donde está justamente 25. Como estamos siendo menores son a la izquierda, entonces toda esta área que está coloreada es el 10.56% que está calculado también ahí y que coincide con lo que nosotros hemos calculado en Excel. Entonces, queda demostrado entonces que la probabilidad de tener precipitaciones pluviales menores a 25 milímetros es de un 10, bueno, podemos decir 10%, ¿no? Un 10%. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar inciso B, acá. Entonces vamos a tener calcular la probabilidad de tener precipitaciones fluviales mensuales, ahora mayores acá, mayores a, por ejemplo, mayores a 33 milímetros, ¿no? Entonces, ¿cuál será su probabilidad? Ahora vamos a tener la probabilidad de que X sea mayor, estamos hablando de mayor, estamos cambiando la desigualdad, mayor a 33. Entonces, ¿cuánto vale eso? ¿No? Mayor a 33, como hemos dicho acá. Bien, entonces vamos a llamar que X2 ahora tiene el valor entonces de 33, ¿no? 33. Bien. Entonces nosotros queremos calcular cuál es la probabilidad. Bien, una cosa que es importante, tanto Infostat como Excel calculan siempre las probabilidades desde la izquierda, desde menos infinito. O sea, siempre va a ser la probabilidad de que X sea menor o igual. Entonces acá nosotros primero vamos a calcular la probabilidad de que X sea menor o igual. Hemos dicho que en una cosa importante en distribuciones continuas como la normal, la probabilidad de que X sea menor a 33 es lo mismo de que sea menor o igual a 33, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, entonces, menor o igual. Este sería el valor de menor o igual. ¿A cuánto? A 33, ¿no? Entonces, primeramente vamos a calcular esa probabilidad, ¿no? Entonces nosotros para calcular esa probabilidad, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es simplemente utilizar la función dis.norm, ¿no? Entonces acá vamos a tener, antes acá, vamos a irnos acá, vamos a tener milímetros. Bien, entonces acá tenemos que eso es igual a dis.norm.n. ¿Para qué valor? Para 33, ¿no? Para 33. ¿Cuál es su media? Su media es, bueno, ¿dónde tenemos acá? 30. Su desviación estándar es 4, ¿no? 4. Ahí tenemos entonces. Y siempre va a ser acumulado, siempre va a ser verdadero. Bien. Entonces ya tenemos esa probabilidad, ¿no? Esa probabilidad de 0.77 es la probabilidad de tener valores menores o iguales a 33. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Decimos nosotros que la probabilidad de que X, ¿no?, sea menor o igual, acá vamos a colocar X de que sea menor. Aquí vamos a insertar bien. Entonces la probabilidad de que X sea acá, la probabilidad de que X sea menor o igual a 33, ¿no? Más la probabilidad de que X sea mayor o igual a 33 es igual a 1, es igual a 1, ¿no? Eso es importante, es igual a 1. Por lo tanto, de acá, si nosotros despejamos la probabilidad de que nos pide, que es de que sea mayor a 33, por lo tanto vamos a tener, entonces acá, vamos a tener entonces la probabilidad de que X sea mayor, ¿no? Mayor
Entonces acá vamos a tener esto de acá, vamos a colocar. Entonces, despejando la probabilidad de que sea mayor, vamos a tener entonces, haciendo esa relación, entonces vamos a tener que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 33 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 33. Entonces acá vamos a aplicar esto acá y vamos a decir eso es igual a 1 menos 10 punto, bueno, acá tenemos ya calculado eso, ¿no? Entonces la probabilidad de que x sea menor o igual a este valor, simplemente lo reemplazamos ahí, y entonces nuestra probabilidad es 0,2262, que en términos de porcentajes, entonces será a un 22. Ahí tenemos 22,66%. Entonces, la probabilidad de tener precipitaciones pluviales mensuales mayores a 33 milímetros es de un 22,66%. Ahora en acá tenemos nosotros la ventaja de que simplemente tenemos que ir acá a series y colocar en acá, en vez de que sea menor, colocar mayor. Mayor o igual, hemos dicho, a 33, ¿no? Entonces vamos a tener ahora un nuevo área y vamos a tener entonces ahora el valor de 33 ahí. Y entonces este va a ser nuestro gráfico. Este gráfico llevamos acá y lo vamos a pegar. Y entonces tenemos justamente ahora la siguiente curva. A ver, analicemos esta curva. Esta curva tiene una media de 30. Este punto que estemos ahí es 33, ¿no? Aquí está el 35, el 40, 33. Entonces nosotros queremos encontrar la probabilidad de que X sea mayor a 33 milímetros. Por lo tanto, va a ser a la derecha cuando es mayor. Cuando es menor, igual es a la izquierda, pero cuando es mayor es a la derecha. Entonces, esta área, ¿cuánto representa? 0,2266, y eso significa que es una probabilidad del 22,66% que coincide con lo que nosotros hemos calculado a través de las funciones de Excel, ¿no? Bien, entonces ya tenemos también entonces ahí calculado la probabilidad de tener precipitaciones fluviales mensuales mayores a 33 milímetros, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer el inciso C. Inciso C, ¿no? Entonces vamos a colocar el inciso C. Calcular la probabilidad de tener precipitaciones fluviales mensuales, acá ahora, entre, ¿no? Entre 26 milímetros y, por ejemplo, 32 milímetros, ¿no? Entonces acá tenemos, ahora, tenemos, ahí vamos a tener, ¿cuál es la probabilidad de tener precipitaciones fluviales mensuales entre 26 milímetros y 32 milímetros? Entonces ahora nosotros vamos a expresar esa pregunta de la siguiente manera. La probabilidad, ¿no? La probabilidad, entonces vamos a colocar acá, vamos a insertar el símbolo. Vamos a tener entonces acá ese valor. Bien, entonces vamos a colocar acá ese valor, ¿no? Entonces vamos a indicar la probabilidad entonces de tener valores de 26. Aquí tenemos X, y aquí tenemos entonces 32, ¿no? Entonces eso significa la probabilidad de tener valores X de precipitación fluvial mayores o iguales a 26 milímetros, pero menores o iguales a 32 milímetros. Entonces acá tenemos que resolver eso, ¿no? Pero nosotros hemos indicado, bueno, vamos a explicar, cuando nosotros tenemos un intervalo, aquí tenemos un valor menor que es 26 y el otro mayor que es 32, ¿no? Y queremos calcular cuál es la probabilidad, pero seguimos de que tenemos los valores de X y queremos calcular la probabilidad, entonces tenemos que seguir utilizando la función dis.nor.n. Entonces, vamos a llamar, acá este es el valor X2, entonces vamos a llamar el valor X3, entonces va a ser
26 milímetros. Vamos a llamar X4 que va a ser 32 milímetros, ¿no? Entonces tenemos eso ahí. Bien. Entonces tenemos que calcular la probabilidad de tener precipitaciones pluviales mensuales entre 26 y 32, hemos dicho, ¿no? Bien. Entonces, ahora vamos a hacer una relación importante acá. Este valor, si lo vamos a escribir nuevamente, vamos a colocar mejor con este otro. Bien, acá entonces vamos a colocar. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos queremos calcular probabilidades de un intervalo, entonces se tiene que hacer la siguiente relación. La probabilidad, entonces acá, que sea acá menor, está bien, a X menor a 32, bien. Entonces, lo que estamos colocando ahí dice, la probabilidad de tener valores X mayores o iguales a 26, pero menores o iguales a 32, va a ser igual, primeramente, a la probabilidad de tener valores de X menores o iguales. Primeramente tiene que estar el valor que está más a la derecha. En este caso, entre 26 y 32 está el 32. Primeramente tiene que ser eso porque el área que viene va a ser siempre desde menos infinito hacia el valor más alto para restar con el otro, ¿no? Entonces vamos a tener que eso va a ser la probabilidad de que X sea menor o igual a 32, ¿no? Menos la probabilidad de que X sea menor o igual ahora al otro valor, al límite inferior que sería 26, ¿no? Y eso va a ser igual, ¿no? Entonces acá, esto ocurre cuando tenemos ese intervalo, y eso va a ser entonces igual, ¿no? A norm.n, paréntesis. Y aquí que vamos a colocar, primeramente 32, y luego que tenemos que colocar, ¿cuánto vale la media? La media vale 30, ¿no? Luego nuestra desviación o estándar vale 4, ¿no? Y finalmente tenemos que colocar acá verdadero, ¿no? Entonces acá estamos encontrando el área desde menos infinito hasta 32, ¿no? Ahora vamos a encontrar, y esta área lo vamos a restar ahora, menos, this.norm, this.norm.n, ¿no? Ahora, ¿para qué valores? Para ahora el valor menor, que sería 26. La media sigue siendo 30. La desviación estándar es 4. Y siempre va a ser verdadero. Entonces, esa es la manera en que nosotros tenemos que calcular las probabilidades de ocurrencia cuando tenemos un intervalo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a colocar acá. Vamos a darle un relleno. Bien, entonces esta sería la relación que tenemos que hacer entonces para calcular esa probabilidad. Y eso lo vamos a hacer ahora acá. Igual this.norm.n, acá, this.norm.n. Ahora, primeramente hemos dicho para el mayor que sería 32, o también podemos colocar ahora acá 32, acá en esta celda, la celda X4. Luego tenemos la media, entonces nos vamos arriba, tenemos 30, la desviación estándar es 4, ¿no? Y luego también sabemos que esto siempre va a ser verdadero, entonces colocamos acá verdadero. Bien, cerramos. Ahora menos, ahora nuevamente this.norm.n. Y entonces acá tenemos ahora, ¿para qué valor? Ahora este va a ser para 26. Luego, ¿cuánto vale la media? Entonces vamos acá. La media vale 30. La desviación estándar vale 4. Y también le decimos que siempre va a ser esto verdadero, ¿no? Siempre va a ser verdadero. Entonces vamos a tener acá verdadero.
y cerramos. Y esta sería entonces nuestra probabilidad de ocurrencia. Entonces, nuestra probabilidad de ocurrencia sería, en términos de porcentaje, sería entonces un 53.28%. Entonces, esa es la respuesta correcta, ¿no? Para verificar que evidentemente hemos hecho bien, entonces nos vamos también a nuestra curva y lo único que vamos a colocar acá es ir y colocar entonces entre 26 y entre 32 ahora, 32, y colocamos ahora en eje X el 26 y también colocamos el 32 y tenemos entonces nuestro gráfico. Entonces, este gráfico lo vamos a copiar y lo vamos a cotejar con lo que hemos calculado en Excel. Entonces, ahora fíjense, acá tenemos 30, este punto es 26 y este punto es 32. Entonces, qué es lo que hace tanto Infostat como Excel? Calcula primero el área desde acá, desde menos infinito hacia 32. Luego calcula el área hacia 26 y hace una resta del primer área con el segundo área, y ese es el área que está coloreada, y ese es el área que representa a la probabilidad de ocurrencia de tener precipitaciones entre 26 milímetros y 32 milímetros de precipitación fluvial mensual. Entonces aquí tenemos 53.28 y justamente ese es el mismo valor que tenemos ahí calculado mediante las funciones de Excel. Bien, entonces hasta ahí hemos utilizado las funciones directas de Excel, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a, vamos a colocar el inciso A, que nosotros lo vamos a llamar el inciso D. ¿Cuál sería el valor de precipitación fluvial? Entonces acá vamos a colocar D. ¿Cuál sería el valor de precipitación fluvial mensual? ¿Cuál sería el valor? Dice ahí, ¿cuál sería el valor de la precipitación fluvial mensual? De modo que existe apenas, que vamos a colocar, de modo que existe apenas, ¿no? De modo que existe apenas, ¿no? Apenas un 10% de probabilidad, apenas de un 10% de probabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el valor de la precipitación fluvial mensual? De modo que existe apenas un 10%, ¿no? De probabilidad de haber una precipitación inferior a ese valor, de haber una precipitación, entonces, de haber una precipitación inferior a ese valor. Bien. Entonces acá, bueno, vamos a un poco a hacerlo más claro. ¿Cuál sería el valor, ¿no? De la precipitación fluvial mensual? Vamos a colocar, de la precipitación fluvial mensual. De modo que exista apenas, ¿no? Apenas un 10%, ¿no? De que existe apenas un existe apenas un 10% de probabilidad de haber una precipitación inferior a ese valor. Ahora sí, ¿no? Ahora, en este caso, nosotros, ¿en qué caso estaríamos? Bueno, eso lo vamos a copiar acá para que quede claro. Acá ahora nosotros estuviéramos en acá, en este caso lo vamos a copiar, ¿no?
para que quede claro. Ahora, nosotros estamos en el caso en que tenemos la probabilidad, tenemos 10% la probabilidad. Ahora, lo que nos pide es encontrar el valor de la precipitación fluvial, encontrar el valor de X, ¿no? Entonces, por eso tenemos que utilizar la función inversa. Entonces, acá lo que estamos queriendo calcular es lo siguiente. Dice la probabilidad de que X, acá dice además, de que una precipitación sea inferior a ese valor. Entonces, la precipitación va a ser inferior, por lo tanto, eso va a ser menor. Entonces, vamos a colocar menor. ¿A cuánto? A un valor que lo vamos a llamar, bueno, estábamos en X4, le vamos a llamar X5. X5. Y queremos saber ahora, ¿no? Sabemos que esta probabilidad va a ser ¿cuánto? Dice ahí, va a haber apenas un 10% de probabilidad. Entonces, eso significa 10% que esto va a ser 0.1. 0.1. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es el valor de X5? Esa es la pregunta que tenemos que responder. ¿Cuál es el valor de X5? Por lo tanto, X5 vamos a colocar acá. Ese sería X5, el valor que vamos a calcular. Bien. Entonces, acá estamos indicando nosotros que tenemos un 10% de probabilidad, pero también tenemos que tomar en cuenta que estamos diciendo que la probabilidad de que X sea menor o igual a este X5 va a ser un 10%, 0,1. Entonces, acá simplemente tenemos que aplicar la función. Entonces vamos a tener igual inf. Bueno, antes de eso tenemos que colocar también que nuestra probabilidad, y eso lo podemos colocar acá, ¿no? Entonces podemos colocar mejor esto de acá, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a insertar una fila, ¿no? Entonces vamos a tener acá esto de acá, lo vamos a llevar acá. Bien. Entonces, tenemos ahí y tenemos también un área. Entonces, vamos a colocar acá el área, ¿no? Entonces, lo que tenemos que calcular es este valor de X5 y tenemos un área. Nuestro área es 0.1, que es lo mismo también que 10%, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces ya esa nuestra relación. Bien. Y ahora decimos, ¿cuál es el valor de X5? Entonces, ese valor va a ser igual a inf.nor, ¿no? La probabilidad, ¿cuánto vale? La probabilidad es el área. Ese área está ahí, es ese valor, ¿no? 0.1. Luego, ¿cuánto es la media? La media, nuevamente nos vamos arriba, es 30. La desviación estándar es 4, ¿no? Y cerramos. Y entonces, ese sería el valor. Entonces, el valor de la precipitación, ¿no? Como estamos acá indicando, podemos colocar con un decimal simplemente. Entonces, el valor es entonces 24.87 milímetros. Entonces, ese sería el valor calculado, ¿no? Y por lo tanto, entonces, vamos a indicar que el valor entonces sería 24.87 milímetros y por lo tanto nosotros vamos a decir entonces que la probabilidad de tener valores X, ahora reemplazando, ahora vamos a colocar acá 24.87, entonces vamos a tener ahí de que la probabilidad de tener precipitaciones pluviales mensuales menores o iguales a 24.87 es igual a un 0.1% o 0.1 o 10%. Entonces, ahora nos vamos acá para verificar menores, estamos diciendo, entonces tenemos que irnos acá menores, acá están menores, y aquí tenemos que colocar 24.87, ¿no? Y entonces colocamos también, eliminamos estos dos, colocamos 24.87, y entonces vamos a tener ahí nuestro gráfico. Entonces, este gráfico vamos a copiar, lo vamos a pegar acá, y entonces este sería nuestro gráfico. Aquí tenemos entonces que el área
el área que está coloreada es un 10%, es 0.1 y este valor es 24.87, 24.87 y el área aquí dice 0.09998, pero 0.9998, si nosotros los redondeamos a un decimal es lo mismo que 0.1, es el mismo, ¿no? Es lo mismo que 10%, acá es como si esto fuera 9.98%, pero 9.98% redondeado es un 10%. Entonces está bien, es simplemente problema de decimales, ¿no? Bien, entonces ya tenemos también resuelto el inciso D, ¿no? Ahora vamos a tener el inciso E, el inciso E. Entonces, ¿qué nos dice el inciso E acá? Entonces, bueno, en este caso sería acá el inciso B. Construya un intervalo central. Construye un intervalo central. Entonces acá vamos a colocar, construya un intervalo central. Construya un intervalo central, ¿dónde está ahí? Que contenga el 80% de los valores posibles, que contenga, ¿no? Contenga el 80% de los valores posibles, ¿no? Entonces vamos a ver ahí. Construye un intervalo que contenga el 80% de los valores posibles de precipitación fluvial mensual. Entonces, de la precipitación fluvial mensual. Bien, aquí tenemos que tener mucho cuidado en resolver, y hay muchos ejercicios que vienen con esto del intervalo central, ¿no? Cuando nos está diciendo intervalo central, quiere decir, aquí y vamos a aprovechar esta curva para poder explicar, nosotros tenemos una curva normal con una media de 30, ¿no? Una media de 30. Ahora, nos está diciendo, cuando nos dice intervalo central, entonces quiere decir que quiere que nosotros generemos un área en esta parte central y que esa área represente el 80% de la curva, el 80% acá. Eso significa que como queremos que sea un intervalo central y queremos que esté el 80% de los valores, entonces van a estar un 40% a la izquierda de 30 y otro 40% a la derecha de ese valor de 30, ¿no? Entonces, y a partir de eso vamos a calcular dos valores, ¿no? X sub 1 y X sub 2, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que ver es lo siguiente, y eso es importante. Cuando yo tengo 30, acá la media, el área hacia la izquierda es 0,5 y el área hacia la derecha es otro 0,05. Entonces, pero yo tengo acá, tengo que tener un área para el 80% de 40% a la izquierda y 40% a la derecha. Entonces, si yo tengo 40% a la izquierda, ¿qué es lo que va a quedar más a la izquierda? Solamente un 10%, ¿no? Un 10%. Entonces, mi valor va a ser entonces solamente ese 10%, ¿no? Entonces vamos a tener, a ver, acá tenemos el área, aquí vamos a colocar, bueno, este va a ser mejor el área 1, área 1. Y ahora vamos a hacer la siguiente relación. En la izquierda nosotros vamos a tener un área 2, Todo lo que está a la izquierda de 30, ¿cuánto vale? 0.5, ¿no? Todo lo que está, esto estamos diciendo a la izquierda, área a la izquierda de 30 milímetros, eso es a la izquierda, ¿no? Pero también tenemos ahora, en el intervalo central, tenemos un área, que vamos a llamar área 3, ¿no? Que hemos dicho que tiene que ser un 40%, 0.4, ¿no? Ese es a la izquierda de 30 milímetros, pero eso es para
para, es a la izquierda, para tener el 40%. Es para tener el 40%, ¿no? A la izquierda. Bien. Ahora tenemos un área 4. Y esa área 4 va a ser, si nosotros tenemos desde acá hasta acá 0,5 y tenemos desde acá hasta acá 0,4, ¿cuánto es lo que queda ahí a más a la izquierda? Simplemente va a ser igual a 0,5 menos 0,4. Entonces vamos a tener un área de 0,1, ¿no? Entonces ya tenemos un área de 0,1. Entonces ahora vamos a calcular el primer valor. Entonces ese valor va a ser x6. Entonces vamos a tener x6 va a ser el primer valor, ¿no? Entonces, para eso también nosotros podemos indicar lo siguiente, ¿no? La probabilidad de que x6, vamos a colocar x6, entonces colocamos insertar menor o igual, ¿no? Entonces la probabilidad de que x sea mayor o igual a x6, pero menor o igual a x7, entonces eso nos tiene que dar un área alrededor de la media poblacional de 30 milímetros igual a 0,8. 0,8. Entonces, como ahora estamos viendo acá, entonces x6 va a ser entonces igual, ¿no? x6 va a ser igual al área de este menos infinito a 0,1. Entonces, aquí, entonces vamos a colocar imp.norm, ¿no? Y ahora vamos a ver cuál es la probabilidad, 0,1, ¿no? ¿Cuál es la media? La media, entonces nuevamente nos vamos hacia arriba, es 30, la desviación es 4 y cerramos. Y entonces fíjense, nuestro valor es 24,87. Entonces tenemos 24,87 milímetros. Ese sería nuestro valor x6, ¿no? Ahora, vamos a seguir haciendo otras. Ahora vamos a hacer, ya hemos calculado el límite inferior, lo que está a la izquierda. Ahora, veamos a la derecha. Si nosotros vemos desde 30 hacia la derecha tenemos otro 0,4 de área, ¿no? Entonces, nosotros, pero hasta acá, nosotros sabemos que hasta 30, desde menos infinito siempre, es el recorrido, desde menos infinito hasta este punto tenemos 0,5 y tenemos más a la derecha otro 0,4, entonces 0,5 más 0,4 es 0,9, entonces tenemos que sumar eso. Entonces vamos a tener acá área 5, ¿no? Área 5 entonces va a ser igual, ¿no? Entonces vamos a tener acá 0,5, 0,5 es lo que viene desde menos infinito hasta 30. Ahora tenemos que sumarle más a la derecha. ¿Cuánto más tiene? Tiene también un 40, 0,4. Entonces, ¿cuánto tiene? Desde menos infinito hasta ese punto, hasta el límite superior, entonces vamos a tener 0,9. 0,9. Y por lo tanto ahora, x7 va a ser igual a imp.norm. Entonces, acá, ¿para cuánto de probabilidad? Para 0,9. Para 0,9. ¿Cuánto vale la media? Nos vamos nuevamente arriba. Vale 30. ¿Cuánto vale la desviación? Vale 4. Cerramos y ese sería entonces nuestro valor superior. Entonces, ese valor va a ser, redondeando dos decimales, 35,13 milímetros. Bien, entonces tenemos ahora entonces esos dos valores. Ya hemos calculado tanto este límite inferior, que es 24,87, como el límite superior, que es 35,13. Por lo tanto, dos puntos. Entonces nosotros podemos decir, por lo tanto, que la probabilidad, ¿no? Acá vamos a indicar, por lo tanto, la probabilidad, ¿no?, de tener valores mayores o iguales a 24,87, acá, valores mayores de x, pero menores o iguales
a 35.13 es igual a 0.1, no, a 0.8, 0.8, no 0.1, porque eso es, el intervalo tiene que ser el 80%, ¿no? Hemos dicho 40% a la izquierda de 30 y 40% a la derecha, y la suma de los dos significa 0.8, ¿no? Bien, entonces, esta sería la respuesta que tendríamos para este ejercicio. Ahí tenemos entonces los valores x6 y x7. Y ahora esto vamos a comprobar con nuestro graficador, ¿no? Entonces vamos a tener acá entre, ¿no? Entonces acá va a ser 24.87 y este otro va a ser, a ver cuánto es el que hemos sacado ahí, 35.13, ¿no? 35.13. Bien, entonces tenemos ahí, ese sería nuestro valor, 24 y 35.13. Bien, entonces ahí tendríamos 35.13 y 24.87, ¿está bien? Bien, entonces nos vamos, lo copiamos y ahora vamos a verificar si efectivamente ese es nuestro resultado. Bien, y acá fíjense, ahora tenemos, esto es el 80% central, de 30 hacia la izquierda 40%, de 30 hacia la derecha otro 40%, ¿no? Porque estamos hablando de un intervalo central. Este punto es donde está 24.87 milímetros y este otro punto es donde está 35.13 milímetros, que son las dos líneas que están yendo ahí y por lo tanto el área es 0.8, aquí tenemos, ¿no? 80.03, bueno, redondeando, eso es lo mismo que 0.8, ¿no? Entonces, está correcto el cálculo que hemos realizado. Bien, ahora tenemos la siguiente pregunta. Admitiendo que ese modelo es correcto, nos vamos a colocar acá. Entonces sería F. Admitiendo. Vamos a ver si es F. Sí, este sería F, ¿no? Pero tiene que ir al otro lado. F. Admitiendo que ese modelo es correcto, admitiendo que ese modelo es correcto para los próximos 50 años, ¿no? Asumiendo, o 50 meses, creo que 50 meses, ¿no? ¿En cuántos de ellos esperaríamos? ¿En cuántos de ellos esperaríamos? ¿En cuántos de ellos esperaríamos? Entonces vamos a tener acá. ¿En cuántos de ellos esperaríamos una precipitación superior? ¿En cuántos de ellos esperaríamos una precipitación superior a 34 milímetros? 34 milímetros, ¿no? Esperaríamos una precipitación pluvial mensual superior a 34 milímetros, ¿no? Esa es la pregunta. ¿En cuántos meses? Ahora, fíjense, es por eso que habíamos indicado que este es un modelo importante en ambiental. Ahora, si nosotros estudiamos ese modelo,
y verificamos que la curva se mantiene, que nuestros datos en el futuro van a tener ajustándose y aproximándose a una curva normal. Entonces dice, admitiendo que ese modelo es correcto, entonces con esa salvedad, para los próximos 50 meses, entonces que en un tiempo futuro de 50 meses el modelo se va a seguir ajustando a la normal y por lo tanto podríamos preguntarnos en cuántos de ellos esperaríamos una precipitación fluvial superior a 34 milímetros. Entonces estamos hablando acá precipitación, la probabilidad de que X sea mayor a 34, ¿no? Primeramente tenemos que calcular cuál será esa probabilidad de tener una precipitación superior a 34 milímetros, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que decir la probabilidad de que X sea mayor a 34, pero nosotros ya sabemos, y eso dijimos también, que tenemos la probabilidad de que X sea mayor, de que sea mayor o igual, en este caso, ¿no? Mayor o igual a 34 milímetros, ¿no? Es igual, como ya vimos más anteriormente, a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual. Entonces, sea menor o igual a 34 milímetros, ¿no? Entonces acá, ¿cuál va a ser nuestra probabilidad? Ahora, estamos volviendo, nosotros queremos ahora calcular la probabilidad, ¿no? Pero teniendo como entrada el valor de X, que es 34, entonces aquí tenemos que volver a utilizar la función directa, que sería dis.norm.n, porque queremos calcular ahora la probabilidad teniendo como dato un valor de la precipitación fluvial mensual, que son los 34 milímetros, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a llamar, estamos con X8, entonces X8 va a ser para nosotros 34 milímetros y por lo tanto acá vamos a calcular. Entonces eso va a ser hemos dicho norm.n, ¿no? ¿Para qué valor? Para 34, ¿no? Para 34, ¿no? Pero aquí nos estamos olvidando de un aspecto. Hemos dicho que la formulita tiene que ser 1 menos dis.norm. Entonces, acá, dis.norm. ¿Para qué valor? Para este valor, 34, siendo la media, entonces nos vamos nuevamente hacia arriba donde están los parámetros, 30, y siendo la desviación estándar 4, ¿no? 4. Entonces ahí volvemos, y ahora le decimos que acá tiene que ser acumulado, siempre es verdadero. Bien, entonces vamos a tener que nuestra probabilidad es 0.1586. Entonces, este valor también en términos de porcentaje representa un 15.86%. 15.86%, ahí, bueno, redondeando 15.87%. Y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es, ya tenemos la probabilidad de que ocurra. Entonces, en ese número de meses, en un 15.87% de meses, va a ocurrir una precipitación fluvial superior a 34 milímetros. Por lo tanto, acá vamos a colocar N, son los 50 meses totales, ¿no? Entonces, son 50 meses. Tenemos 50 meses. Bueno, este otro eran los milímetros. Bien. Entonces, acá nosotros tenemos los 50 meses. Bien. Y ahora vamos a encontrar n minúscula. ¿En cuántos meses se va a dar esa precipitación? Mayor a 34 milímetros en un 15.87%. Por lo tanto, eso va a ser 50, que es un número de meses totales, multiplicado por su probabilidad en términos de decimales. Y entonces tenemos entonces n, 7.93, pero n tiene que ser un número entero, por lo tanto, redondear, y redondeamos este valor con 0, y entonces tenemos que son
8 meses. Entonces, esa es la respuesta correcta. Entonces, acá tenemos que son 8 meses, ¿no? Entonces, tenemos 8 meses de los próximos 50 meses en los cuales vamos a tener precipitaciones mensuales superiores a 34 milímetros, ¿no? Y entonces acá nosotros podemos calcular para estos 50 meses todas las probabilidades de ocurrencia de los sucesos, de eventos, ¿no? Por ejemplo, de una precipitación mensual menor, por ejemplo, menor a 25 milímetros, entre 30 y 40 milímetros, en cuántos meses se va a dar esa precipitación, entonces podemos ir calculando varios sucesos en relación a esta variable aleatoria. Bien, esto sería entonces el ejercicio que tenemos ahí y que lo tienen que repasar. Entonces vamos a dejar de compartir, lo vamos a detener la grabación.